12 golpes. El archivo estaba clasificado con 7 sellos, 3 de los cuales estaban en desuso desde la disolución del Pacto Solar. El acceso requería el consentimiento simultáneo de los 3 mandatarios de la Asamblea Intergaláctica, más un cuarto código genético que solo podía ser proporcionado por un descendiente directo de los primeros humanos. Aquel que lo solicitó no era ni lo uno ni lo otro. Era un académico del cónclave miraxiano, obsesionado con los restos de la humanidad. Su nombre era Barun Tel y su especialidad, arqueología de especies extintas. Dicen que los humanos desaparecieron sin dejar rastro, le comentó a su asistente, un joven Xel llamado Irik. ¿No crees que eso ya es una respuesta? Barun negó con su mandíbula dividida. Precisamente porque no dejaron rastro. ¿Qué clase de especie desaparece sin huellas, sin ruinas, sin osarios? No hay esqueletos humanos más allá del cinturón de Gaia. No hay cuerpos, solo vacíos y ese reloj. El reloj en el centro de la vieja Tierra, rodeado por una cúpula de metal negro que no reflejaba luz, protegida por campos que ningún rayo había podido traspasar en siglos. Siempre el mismo lugar, siempre la misma hora. 11:59:59. Barun había reunido una coalición de científicos, exmilitares, traductores de frecuencias y hasta un antropólogo espiritual de los Vitan. Para descifrar el misterio, había construido los antiguos registros humanos, desde lo más banal hasta los últimos discursos de la República Terrana antes del silencio. Fue en uno de esos fragmentos que encontraron la mención, la última vigilia. Un ritual humano aparentemente de gran importancia que exigía silencio total, oscuridad completa y la espera del golpe número 12, pero no había golpe 12, solo 11, siempre 11. ¿Y si no era un ritual?, preguntó el Vitan mientras examinaba una fotografía en papel real, un material sagrado entre los humanos. ¿Y si era una advertencia? La misión se preparó durante años. Penetrar la cúpula requería la ayuda de los Skrull, una raza de simbiontes energéticos capaces de vibrar en frecuencias cuánticas. 3 murieron en el intento. 1, el más anciano, logró colapsar el campo protector durante 11 segundos. El equipo entró. La cúpula no era una estructura, era una ciudad dormida. Los cuerpos humanos estaban allí, sí, pero no estaban muertos. Estaban de pie, inmóviles, congelados en el tiempo como si una sola fracción de segundo los hubiera sellado. Están vivos, susurró Irik, su voz temblando. Congelados en un parpadeo eterno, ni envejecen ni respiran. En el centro de la ciudad, entre estatuas vivientes, estaba la torre del reloj, antiguo, mecánico, de engranajes pesados y campana de bronce. La aguja seguía señalando el segundo final antes del mediodía, como si el tiempo se hubiese detenido por voluntad. Barun se acercó. El aire temblaba a su alrededor, no por energía ni por historia. Cada piedra parecía mirarlo, cada sombra parecía sostener la respiración. Aquí está la clave, dijo, tocando la base del reloj. Activó el reloj. El último código genético lo había obtenido con dificultad. Un rastro residual en una daga ceremonial humana que se creía parte de una leyenda apocalíptica. La torre vibró, los cuerpos empezaron a respirar, los ojos de miles de humanos se abrieron al unísono. «Barun, apágalo», gritó Irik, pero era tarde. El cielo se nubló, las nubes no eran de vapor, eran naves humanas que no deberían existir, y sin embargo allí estaban, saliendo de grietas en el espacio como si jamás se hubieran ido, como si solo hubieran estado esperando. Y entonces se oyó un sonido bajo, metálico, como un lamento del mundo, el primer golpe. Los humanos empezaron a moverse. Desenvainaron armas que no eran físicas. Miraron al cielo, sonrieron. Dioses, no están muertos, estaban esperando.
esperando que alguien rompiera el pacto, esperando que alguien cayera y creyera que estaban vencidos, esperando que el enemigo se acercara, esperando a recordar quiénes eran. Barún cayó de rodillas. Irik ya no estaba a su lado. Y entonces el golpe 11 resonaba aún en los huesos de Barún. No solo lo oyó, lo sintió. Cada oscilación del péndulo, cada vibración del metal, lo recorrió desde la médula hasta la conciencia. El cielo rugía con aves imposibles y las figuras humanas, antes estatuas congeladas en el tiempo detenido, caminaban. No eran torpes ni tambaleantes, se movían con precisión, como soldados, como depredadores, como si no hubieran olvidado ni un solo instante de su pausa. Pero aún no había llegado el 12º golpe. Barún se levantó tambaleante. A su alrededor su equipo era arrastrado o reducido por los humanos, no de forma cruel, sino como quien captura animales que se han colado en una jaula sagrada. Irik fue atrapado por una mujer de ojos grises que lo miró con lástima. ¿Por qué nos despertaron?, le dijo, no en voz alta, sino desde dentro de su mente. Uno de los humanos se detuvo frente a Barún. Era un anciano de piel pálida y cabello metálico, ojos de un azul sin iris, como si su vista estuviera puesta en otra dimensión. Habló en un idioma de las antiguas bases de datos conocieron de inmediato: español. Te lo advertimos. A todos ustedes, el 12 no debe sonar. Barún, sin saber cómo, entendió, no por traducción, sino por transferencia. ¿Quiénes son ustedes? El anciano respondió sin cambiar el tono ni parpadear. Los herederos del tiempo, los custodios del eco, los hijos del silencio. Y luego, como si las palabras fueran códigos, toda la ciudad vibró. Las torres comenzaron a plegarse, los caminos a reacomodarse, revelando estructuras ocultas bajo la superficie. No era una ciudad, comprendió Barún. Era una llave, y ellos la habían girado. ¿Dónde están las demás razas humanas?, preguntó en un intento de entender. Tú las llamas razas, respondió el anciano. Nosotros les llamamos reflejos. Fragmentos lanzados a una galaxia para esconder lo que éramos. No todos volvieron, pero los que despertamos hoy, los que quedamos en la Tierra, somos los originales. ¿Originales de qué? El anciano levantó una mano. De su palma emergió una imagen. Estrellas en guerra, civilizaciones desapareciendo, planetas reducidas a polvo, y en el centro, siempre una silueta humana. Nunca era la misma, a veces con piel, a veces de acero, a veces una mujer, a veces una criatura, pero siempre un humano. Fuimos creados para adaptarnos, para explorar, para sobrevivir, pero también fuimos creados para ser la última palabra. Una palabra que había dormido siglos enteros, suspendida en el último segundo antes del mediodía. La torre del reloj, ahora una espiral invertida flotando en el cielo, comenzó a atraer la luz como un sumidero de estrellas. Las naves humanas descendieron no con motores, sino con gravedad alterada, y desde ellas bajaron más humanos, distintos. Algunos tenían cuerpos vegetales, otros eran pura energía contenida. Todos miraban al centro, a la campana aún silenciosa. El anciano le explicó a Barún que había pasado siglos atrás cuando la humanidad decidió detenerse. Fue una decisión conjunta ejecutada en un solo instante. Habían llegado al umbral de lo prohibido, no por morbilidad, sino simplemente por sabiduría. Habían visto lo que venía después del 11. No quisieron cruzar esa línea. Así que lo sellamos, detuvimos el tiempo, literalmente. ¿Y ahora? Ahora tú lo abriste. A lo lejos, uno de los humanos gritó algo en una lengua antigua. El anciano asintió con pesar. El péndulo no está detenido, solo estaba esperando. Barún cayó de rodillas. Su mente se resquebrajaba bajo el peso de la verdad. Los humanos nunca habían desaparecido,
solo se habían guardado, como una hoja que se oculta en un libro para el lector correcto, como un arma bajo la almohada del universo. Irik logró zafarse por un instante. Corrió hacia Barún jadeando. «Maestro, las llaves y las naves de la Asamblea están en órbita. Han detectado la reactivación. Creen que es una amenaza». El anciano miró al cielo. Sus ojos brillaron. Y no están equivocados. Una de las figuras humanas extendió las manos y habló un idioma imposible. Las estrellas se apagaron en líneas. Era tecnología de interferencia cuántica. El cielo se cerró. Barún entendió la magnitud de lo que había hecho. «No encontrarán a todos los responsables», susurró. El anciano negó con la cabeza. «No habrá nadie que lo recuerde. Aún no son las 12». Y entonces el reloj vibró de nuevo. Un 11º golpe aún resonaba como una cicatriz en el tejido del tiempo. Las flotas de la Asamblea Intergaláctica, más de 100 razas aliadas, siglos de diplomacia y codificación genética compartida, se alineaban con los bordes del sistema solar, observando con sensores saturados y armas listas. Sus registros históricos decían que la humanidad se extinguió, que sus ruinas eran santificadas como advertencia y que su capacidad de guerra había sido erradicada junto con ellos. Pero ahora la Tierra hablaba otra vez. No con transiciones, no con banderas, con un solo latido tectónico que todos sintieron. Un reloj. «No podemos dejar que den el golpe número 12», dijo Barún desesperado. «No saben lo que están activando. Los humanos no son una especie, son una condición». El anciano no lo contradijo. «Fuimos advertidos de nosotros mismos», miró casi en trance, «y por eso nos sellamos. No fue una guerra, no fue una maldición, fue una tregua con la creación». Miles de humanos estaban ahora despiertos. Algunos eran puros, como los que congelaron su biología en el momento final del reloj. Otros eran compuestos humanoides híbridos de silicio, energía y formas aún no clasificadas. Muchos no caminaban, sino que levitaban, se arrastraban como ecos o simplemente aparecían donde necesitaban estar. No eran hostiles, pero tampoco eran civilizados, no en el sentido que el resto de la galaxia entendía. Irik observaba desde el umbral de la Torre del Tiempo cómo los humanos se organizaban sin hablar. Flotas enteras emergían de fallas cuánticas ocultas bajo cortezas terrestres, plataformas orbitales que estaban sepultadas entre dimensiones superpuestas. Todo había estado allí, dormido, listo para reactivarse si se escuchaba el golpe número 12. Un gesto, una mirada, una sola nota del reloj y toda la humanidad resucitaría. «No eran armas», dijo Irik comprendido, «eran promesas». Barún tocó la base del reloj otra vez. El péndulo estaba inmóvil, pero se negaba a quedarse quieto, como si cada segundo contenido en su acero tuviera voluntad, y la voluntad se doblaba hacia un solo destino: el despertar. El anciano lo miró. «No podemos detenerlo ya, solo decidir cómo empieza». «¿Empieza qué?». «El siguiente intento». En el espacio, los comandantes alienígenas intercambiaban comunicaciones frenéticas. Algunas razas querían atacar, otras exigían evacuar, algunas simplemente lloraban. Sus mitologías hablaban de aquel que sonara la hora, y la leyenda era clara: si regresan, el ciclo reescribe todo. La Tierra era ahora un núcleo activo de una inteligencia que nunca dejó de latir, una inteligencia humana, una memoria que no olvidaba ni perdonaba. El reloj emitió una luz dorada, no tecnológica ni mágica, algo más antiguo, una luz que era inevitable. Barún tomó a Irik del brazo. «Debemos salir, debemos avisarles a todos». «¿Y qué les vas a decir?», preguntó Irik sin apartar la vista de la esfera. «Que la humanidad no fue derrotada, que no huyó, que no se extinguió». «Entonces, ¿qué hizo?». Barún tragó saliva. El anciano le respondió por él. Esperó. Las naves humanas salidas de los huecos del tiempo ya no necesitaban propulsión. Algunas eran esferas que reescribían la gravedad, otras parecían cantos cristalinos que resonaban con frecuencias que hacían llorar a los sensores. Cada una tenía un propósito, y cada una llevaba una inscripción grabada en acero líquido. Nacimos tarde, morimos temprano, pero regresamos justo a tiempo.
En la torre, el péndulo se movía una vez más. El metal gimió como una criatura que despierta. Las estrellas se apagaron. Las flotas de la asamblea intentaron huir, pero los motores dejaron de obedecer. Su tiempo dejó de obedecer. Las leyes que conocían ya no estaban vigentes. El golpe empezó a bajar. Un susurro recorrió toda la galaxia. Una lengua muerta hablaba otra vez. El anciano humano cerró los ojos. Así fue escrito. Así fue sellado. Así será otra vez. Barum lloraba. ¿Qué pasará cuando suene? Nadie lo sabe, respondió el anciano, porque nadie ha vivido para contarlo. Y entonces, el sonido ensordecedor del reloj a punto de dar las 12, que no se había movido en siglos.